Si las deudas están asfixiándote, es probable estés pensando el peor escenario. Muchas personas viven con la angustia de imaginar que pueden ir a la cárcel por no pagar su deuda de la tarjeta de crédito o algún otro tipo de crédito al banco. Pero, ¿realmente hay cárcel por deuda? Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Para responder a esta pregunta, si hay cárcel por deuda, se encuentra con nosotros el abogado y notario público Isidro Trujillo. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Muchas personas permanecen con esa duda de si las deudas podrían generar un problema aún mayor como es la cárcel. Sí, muchas gracias. Buenos días a toda la población nicaragüense a nivel mundial donde se encuentre. De entrada quiero decirle con toda certeza, con toda claridad, que no hay cárcel por deuda. No lo hay. La Constitución Política de Nicaragua, que es la que tiene la supremacía sobre todas las leyes, nos dice en el artículo 41, nadie puede ser encarcelado por deudas. Más allá, ese mismo enunciado dice, los nicaragüenses, seamos nacionales o nacionalizados, estamos obligados a honrar nuestras deudas. Entonces, lo que podemos ver ahí es de que la misma Constitución Política nos manda a ser honorables con nuestros contratos. Pero digo que no hay cárcel por deuda porque lo que existe en una relación de deudor a acreedor es un contrato civil. Y esos contratos civiles no generan cárcel. La gente se confunde. Yo he recibido muchas llamadas de personas consultándome que están en el desespero, que muchas personas son débiles, incluso si les causa un problema psicológico, que tratan hasta de quitarse la vida por una deuda. Y yo les digo, no, las deudas se pueden honrar de la forma y estilo que establece la ley también, porque yo siempre les digo, el que es deudor y es moroso, porque la situación en el país no está prestando los méritos suficientes para honrar las deudas, porque no hay trabajo, porque todas las cosas han cambiado. Entonces la gente responde, como dice la ley, con su patrimonio. Y no por eso, o sea, aunque él es moroso, no por eso no pueda honrar esa deuda que tiene. Entonces yo le digo a la población, debe honrarse con el patrimonio porque la ley manda que debe hacerse así. Ahora, ¿qué sucede si una persona que tiene una deuda está enfrentando una especie de acoso y de amenazas de echarle preso por la deuda? ¿Esto podría ser sujeto de algún tipo de denuncia en las autoridades? Sí, el acoso puede ser denunciado incluso en materia civil por los daños y perjuicios que le ha causado. Tal vez algunos abogados no van a compartir esto conmigo, pero sí yo le digo, existe la tutela de derechos fundamentales y uno de los derechos fundamentales es vivir en tranquilidad, en paz, sin acoso. Lo que deben hacer los acreedores es utilizar las vías correspondientes para recuperación de cartera, pero ese acoso, amenaza de encarcelamiento o cualquier otra cosa que vaya a causar perjuicio, daños emocionales, daños psicológicos, puede ser denunciado ante la jurisdicción correspondiente para efecto de tutela de los derechos fundamentales. Doctor, ¿se da o se ha dado un caso en el que las personas se hayan detenido o hayan ido presas a causa de una denuncia, una demanda de un acreedor a un deudor? Miren, sí se da. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque yo digo, no hay cárcel por deuda, no lo hay, porque los contratos son civiles. Pero muchas veces la tendencia a que se transformen la acción civil a sede penal es otra cosa. Cuando el deudor actúa con dolo, por ejemplo, cometiendo un delito, vendiendo la prenda, por ejemplo. Tenemos una llamada telefónica, doctor, que me gustaría diéramos paso. Muy buenos días. Usted que nos está viendo, por favor recuerde escucharnos a través de su teléfono y bajarle el volumen a su televisor. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Sí, buenos días. Buenos días. Yo quiero hacer una consulta, ya que estoy viendo ahí de que dice el doctor que no hay cárcel por deuda. Yo tengo un problema. Yo tengo una demanda laboral
Y en esa demanda laboral yo la gané en la primera instancia, en la segunda instancia, llegaron a un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia y también perdieron. Pero tengo 3 años que no me pagan y te digo esas 3 sentencias, no me pagan y dice la judicial de que no hay cárcel por deuda. Y siendo que mi cuestión es una liquidación después de mi trabajo, es una liquidación. Algo que yo tengo derecho a entrar constitucionalmente. ¿Por qué es que no me pagan cuando yo tengo 3 sentencias? Es que no, es por eso, porque no hay cárcel o qué puedo hacer más. Bien. Esa era la pregunta. Bien, le explico esa parte. Usted tiene un título ejecutivo judicial. Entonces, usted debe ejecutar ese título para hacer un embargo. Porque, como le digo, no hay cárcel por deuda, pero hay formas de recuperar su dinero, porque usted tiene un título judicial que le permite recuperar su deuda. Puede hacer embargo no preventivo, ejecutivo aquí incluso. En este caso que estaba mencionando el ciudadano, ¿podría darse ese dolo del que usted estaba hablando hace algunos momentos, que es cuando se pasa de la parte civil a la parte penal en un caso como este? Lo que él está explicando es una situación donde todavía no se ha ejecutado una sentencia. Él dice, hemos ganado 3 sentencias, ¿por qué? Primera instancia, segunda instancia, la apelación, que es la última instancia en materia laboral, se juega un amparo, también él ganó. Entonces, tiene ahora solo que ejecutar la sentencia que él tiene. Cuando ejecute la sentencia, puede hacer embargo ejecutivo para poder pagarse su deuda, recuperar su cartera de lo que él tiene ya reconocido judicialmente. Pero cuando yo hablo del dolo existente, es, por ejemplo, usted me presta dinero a mí, yo le pongo como prenda mi camioneta, y esa camioneta que está prendada, yo la vendo a otro ciudadano para efecto de no honrar mi deuda. Entonces, ahí hay un dolo, una intención de causarle perjuicio a mi acreedor que ya le di en prenda el vehículo, sea una finca, sea una casa, y entonces ahí se comete el delito de estelionato, y por eso se transforma. Y ahí sí puedo ir preso, porque después de un juicio me pueden condenar por esa comisión de ese delito. Ahora, las autoridades, tanto policiales como judiciales, ¿cómo deben de actuar ante casos de deuda y que se han venido denunciando por parte de los acreedores? Bueno, la Policía Nacional tiene personal capacitado para poder determinar qué cosa es una acción civil y qué cosa es una pretensión, perdón, una acción penal y una pretensión civil. Entonces, la policía, cuando llegan a este tipo de denuncias, su obligación es rechazarla y orientar, porque también los policías, que son agentes públicos, deben orientar a la población diciéndole, mire, señor, esto no lo podemos conocer nosotros porque no es una acción penal, pero sí usted puede ir a la vía civil o del juez correspondiente para que se hagan las diligencias correspondientes, valga la redundancia, y poder hacer uso de su derecho y recuperar su dinero. Doctor, ya para finalizar, las recomendaciones a las personas que se encuentran o que se sienten ahogadas y temen ir presas por deuda. Bien, primero que en la cabeza se graben de que no hay cárcel por deuda, que lo tomen, que se apropien de eso, que no pueden ir a la cárcel, que no van a ir, pero que sí deben de pensar en cómo van a ahorrar las deudas. Yo les recomiendo a las personas que me consultan siempre de que le quitemos el amor a nuestros bienes cuando tenemos una deuda y respondamos a nuestra deuda con una dación en pago. La dación en pago es una figura jurídica, una institución que permite que las personas podamos pagar nuestras deudas, liberarnos de ese estrés que nos está causando esa deuda y ese constante asedio que nos causan los acreedores con esas famosas notificaciones de cobro, que esas notificaciones extrajudiciales no es más para encaminar a los clientes de que vayan a hacer una reestructuración o que vayan a hacer un llamado refinanciamiento, que eso no es recomendable para nadie, porque es solamente alargar la agonía lenta que vivimos pagándole al banco. A los bancos no les interesa que la gente cancele inmediatamente. A los bancos les interesa que usted viva eternamente endeudado con ellos. Perfecto, muchísimas gracias por sus recomendaciones y por esos consejos. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con mucho más de su revista Acción 10 de la Mañana.